Saludos, saludos, les habla Johnny Navarro en este primer video que les voy a grabar sobre trigonometría. Igualmente esto va a aparecer, este video lo pueden buscar en el encintado que diga precálculo 2. Bueno, empezamos. Recuerde que voy a estar grabando por espacio de 20 minutos. Donde quede, más o menos esta es la temática que se va a estar trabajando, lo que son las definiciones básicas de ángulo en posición estándar, radianes, la relación entre grados y radianes, relación entre velocidad lineal y velocidad angular, funciones circulares de ángulo, evaluación de las funciones circulares, funciones trigonométricas de ángulo y aplicaciones de las razones trigonométricas. Empezamos con la definición de ángulo. Un ángulo que es la medida de la rotación de un rayo. O sea, vamos a tener un rayo. Sabe que un rayo tiene punto inicial y apunta en alguna dirección. Y si ese rayo lo hacemos rotar alrededor de este punto, que se va a llamar vértice, suponiendo lo roté en este sentido, entonces ahí vamos a tener un ángulo. Vamos a llamar a este lado inicial y este otro lado va a ser su lado terminal. Un ángulo tiene lado inicial y lado terminal. El punto sobre el cual rota ese punto inicial se le va a llamar vértice del ángulo. ¿Ok? Entonces, la unidad de medida del ángulo pueden ser grados o pueden ser radianes. Más adelante definimos lo que es un grado, lo que es un radián. Aquí está, empezamos con lo que es grado. Un grado es una de 360 partes de una vuelta completa. Recuerde que usted tiene una vuelta completa y entonces si yo divido aquí por la mitad voy a tener 180 y 180 para abajo. Si yo divido aquí voy a tener 90 y así sucesivamente. Entonces esto más o menos lo que sería un grado sería dividir este bizcochito en 360 partes iguales. En este primer cuadrante, aquí en esta primera parte deberían haber 90 partes, 90 y salen las 360 partes. Entonces eso es un grado, una 360ª parte de lo que es una vuelta completa. ¿Qué quiere decir? Que una vuelta completa tiene 360 grados. Los ángulos pueden ser positivos o pueden ser negativos dependiendo del sentido de la rotación. El ángulo que dibujamos al principio era un ángulo positivo porque este es el lado inicial y si roto para arriba, en este sentido, es positivo. Pero si tengo que este es el lado inicial y roto para abajo, esto será un ángulo negativo. ¿Ya? Rotación. Ahí está. Lo acabo de... Si es contra las manecillas del reloj es positivo y si es en el mismo sentido el ángulo es negativo. Los ángulos vamos a denotarlo con las letras griegas. Este es alfa, este es zeta, esta es la letra griega beta y esta es gamma. Gamma minúscula. ¿Ok? Por lo general vamos a usar esas letras griegas para representar los ángulos. ¿Qué es un ángulo en posición estándar? Bueno, cuando tenemos que el vértice, esta definición es súper importante para lo que sigue, porque aquí vamos a estar basándonos todo el tiempo en trigonometría. Entonces, cojo un ángulo, el vértice lo llevo al origen de coordenadas cartesianas, el lado inicial, déjame dibujarlo con otro color, el lado inicial del ángulo, este es el lado inicial, va a coincidir con el eje positivo de las X. Y el lado terminal pues puede quedar en cualquier parte. Lo importante es esto, que el lado inicial siempre va a estar aquí. En este curso de trigonometría siempre va a estar aquí. ¿Ya? Ese es mi lado inicial. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Coge ese lado inicial, lo rota para arriba. Si coge para arriba, ¿qué es? Un ángulo positivo. Y si coge para abajo, es un ángulo negativo. ¿Ya?
Ese es un ángulo en posición estándar, un ángulo cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas cartesianas. Ángulos coterminales, ¿qué son? Son ángulos que están en posición estándar y comparten el mismo lado terminal. Esta definición aquí el estudiante a veces se pierde. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ángulo aquí, usted sabe ya que debo arrancar del eje positivo de las X. Tenemos ese ángulo, vamos a llamarlo Z. Significa que este es el lado terminal. Entonces, ¿qué es un ángulo coterminal? ¿Cómo yo consigo un ángulo coterminal positivo? Pues yo debería entonces hacer lo siguiente, empezar aquí, dar una vuelta completa y volver a terminar ahí. Esos dos ángulos son coterminales porque tienen el mismo lado terminal. Esa es una forma. Otra forma es que yo empiece, déjame tirarlo con verde, yo empiece aquí y coja para abajo, vaya en el sentido de las manecillas del reloj. El ángulo en verde, ese ángulo es negativo, el ángulo en azul es un ángulo positivo. Y si quiero otro ángulo negativo coterminal con ese, entonces tengo que coger, dar una vuelta completa y terminar en ese lado terminal. Porque la definición te dice, dos ángulos son coterminales si tienen el mismo lado terminal. Ángulo central. Dice que es un ángulo cuyo vértice coincide con el centro de una circunferencia y los lados cortan a la circunferencia. Entonces, ¿qué es un ángulo central? Pues tengo que tener una circunferencia, el centro va a coincidir, este es el centro de la circunferencia, va a coincidir con el vértice del ángulo. Y entonces el ángulo tú lo puedes dibujar de esta manera. Los rayos vienen aquí y cortan la circunferencia en estos puntos. ¿Okay? Ese es un ángulo central. Esta definición de ángulo central la necesitamos para definir lo que son las medidas en radianes y poder definir lo que es un radián. Porque vamos a estar trabajando con una circunferencia. El centro es el vértice del ángulo. Ahora aquí llegamos a lo que es la medida en radianes. Mira lo que dice aquí. CZ es un ángulo central. ¿Qué está diciendo ahí? Pues que Z es un ángulo cuyo vértice coincide con el centro de una circunferencia. La medida en radianes de ese ángulo Z está definida por la razón de la longitud de arco, o sea, tenemos este círculo, entonces tenemos aquí el centro de la circunferencia, que es el vértice de, y entonces medimos, hacemos esto, tenemos este ángulo Z que está central. Ese ángulo Z, ¿en qué debe estar medido? Ahí lo dice claramente, en radianes. Y ese ángulo Z, ¿qué va a ser igual? Al arco. ¿Cuál es el arco? ¿De qué tú hablas del arco? El arco es esto que está aquí. Esto es el arco dividido entre el radio. El radio es esta parte de aquí. Ese Z, importante que esté medido ¿en qué? En radianes. Z es igual a arco sobre radio. Ahora, ¿qué es un radián? ¿Qué es un radián? Cuando yo cojo este S que está aquí, la escojo igual al R, entonces ahí voy a obtener lo que es un radián. Todas las circunferencias tienen la misma cantidad de radianes. Si usted hace una circunferencia grande, si la hace chica, si la hace mediana, todas tienen los mismos radianes porque usted coge el radio y entonces empieza aquí a dividir de manera que el arco sea igual, este arco sea lo mismo que el radio. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos radianes van a salir aproximadamente? 2pi radianes. Una vuelta completa tiene exactamente 2pi radianes. Aproximadamente 6.28 radianes. Ahí sí es aproximado porque el pi lo estoy reemplazando por 3.14. Aquí tenemos lo que ya dije. Aquí tenemos la definición de radián, que también ya la dije. Es la medida del ángulo central que sostiene un arco cuya longitud es igual al radio. O sea que el arco, la longitud del arco, tiene que ser igual a la del radio. Y ahí tenemos un radián. Veamos unos ejemplos.
Dice, encontrar un ángulo entre 0 y 360 que sea coterminal con 420. Entonces vamos a empezar, vamos a dibujar un ángulo de 420. Note que el ángulo está positivo. Entonces, recuerde que el lado inicial está aquí en el eje de las X. Voy a empezar poniéndolo, pero ya después no lo voy a colocar. 420, entonces, ¿qué pasa si yo doy una vuelta completa? ¿Cuántos grados son? Una vuelta completa sería 360 grados. 360 grados. Una vuelta completa. Y si sigo, 360, 370, 80, 90, serían 360 la vuelta completa. Y el ángulo de aquí hasta aquí, ¿qué ángulo sería? 90. Si yo sumo eso, eso me da 450. O sea que me pasé. Ahí me estoy pasando. ¿Ya? Entonces más o menos de 360 tengo que pasarme ¿cuánto? Pues 60 más, ¿no? 60 más me debería pasar para completar el ángulo de 420. Este ángulo Z es de 420 grados. Me están pidiendo un ángulo coterminal, pero aquí son claros que dicen el ángulo no se puede pasar de 360, debe estar entre 0 y 360, es decir, que tampoco puede ser negativo. Pues entonces, ¿cuál sería ese? Bueno, sería esta partecita de aquí. ¿Cuánto me pasé? Bueno, ese ángulo sería 60 grados, porque sería 360 la vuelta completa, más 60, son 420. ¿Ya? Eso sería el ángulo coterminal, 60 grados. Que fácilmente usted lo pudo haber buscado como que 420, que es completo, el ángulo ese que está en negro, menos la vuelta completa que son 360, eso me da 60 grados. 420 menos 360 me da 60 grados. Ahora tenemos un ángulo de negativo 600. Entonces, lo mismo. Empiezo aquí, como es negativo voy para abajo. Si doy la vuelta completa son 360, 360 y 90, 450 y 90, 540 y si 540, 550, 560, más o menos 600. Digo que terminaría por ahí. Entonces este sería el ángulo de negativo 600 grados. ¿Cuál sería entonces el coterminal? Coterminal debe ser positivo, dice ahí. Bueno, debo averiguar cuánto me pasé. 360 la vuelta, ¿no? 360 la vuelta completa. Después le sumo 90, que es hasta aquí. 90 más, es decir, 180. Y van, ¿cuánto van? Vamos a ver, 18, 24, van 540. 540. ¿Y este pedacito cuánto sería entonces? Este pedacito sería 60 para llegar a los 600. ¿Y cuál es el ángulo coterminal? El ángulo coterminal debo empezar aquí porque piden que sea positivo y debo terminar acá. ¿Cuánto es ese ángulo? Bueno, hasta aquí serían 90 y debo sumarle 30. O sea que mi respuesta sería 120 grados. 120 grados es el ángulo coterminal en ese caso. ¿Cómo se busca en general? Bueno, en general, ¿qué habría que hacer? Sería negativo 600, como el ángulo es negativo, a eso le debo restar. ¿Cuántas vueltas serían? 2 vueltas, que serían 720. Negativo, negativo y otro negativo, así que se va a convertir en positivo. ¿Por qué otro negativo? Porque el ángulo estuvo para abajo. Entonces sería 120, la recta daría 120 grados. Y el tercer ejemplo, que es con fracciones, ¿ya? Las fracciones a los estudiantes no les gusta, pero es más fácil trabajar con fracciones.
Bueno, déjame borrar esto. Porque cuando trabaje con fracciones, solamente diré esto. Porque este ángulo de aquí es ¿cuánto? Este ángulo es pi. Y este ángulo de acá es negativo pi. ¿Ya? Entonces, usted lo que va a hacer, ese ángulo, dividirlo en 4 partes iguales. Ya usted sabe que este ángulo es pi o negativo pi, lo va a dividir en 4 partes iguales. Entonces, ¿cómo van a salir las 4 partes? Pues divido por la mitad y la mitad de la mitad, ¿no? Ahí están 4 partes igual. Como es negativo 3, ¿ya? Entonces aquí voy a contar negativo 3. Aquí sería negativo pi cuarto, negativo 2 pi cuarto y aquí sería negativo 3 pi cuarto. Negativo 3 pi cuarto. Así que mi respuesta debo contarla siempre de acá. ¿Por qué? Porque me dicen que el ángulo debe ser positivo. ¿Y cuál es ese ángulo coterminal? Contar, simplemente contar las rayitas. Tengo aquí un pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto hasta aquí y acá, que es donde quiero llegar, serían 5 pi cuarto. Así que el coterminal positivo serían 5 pi cuarto. ¿Ya? Y eso sería todo. Veamos otro ejemplo. Pero esto se repitió. No entiendo. Ok. Ya lo trabajamos. Acá me piden ahora encontrar la longitud de arco. Encontrar la longitud de arco. La longitud de arco, esta es la S. Encontrar la S de un sector circular cuyo radio es 2. Me dicen radio 2. Y el ángulo central es 4 radianes. Recuerda que el ángulo central debe estar en radianes. A veces los ejercicios en los exámenes se colocan en grados y el estudiante multiplica y ya te fuiste. Tienes que coger, tu trabajo es convertirlo en radianes. Y entonces la fórmula sabemos que Z es igual a arco sobre radio. Si yo quiero encontrar la S, simplemente despejo pasando a multiplicar la R. Y de esta manera queda que S es igual a 2 por 4. Por lo tanto, S es igual a 8. Ese es el arco. 8 unidades de lo que digan ahí. Tenemos aquí la relación entre grados y radianes que ya dijimos. Una vuelta completa. ¿Cuántos radianes son? Dijimos que son 2 pi radianes. ¿Cuántos grados son? 360. Entonces, si dividimos entre 2, me va a quedar pi radianes. Pi radianes igual a 180 grados. Aquí el estudiante después se va a confundir porque ve el pi. Y entonces usted tiene que ser capaz de distinguir este pi que es ángulo. Usted debe preguntarse, ¿es un ángulo? ¿Estamos hablando de ángulo o estamos hablando del número pi? Porque el número pi es 3.141592, sigue por ahí, es un número irracional. Pero si usted está hablando de pi como ángulo, como radianes, sería entonces 180 grados. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, de esta relación, mira que la fórmula es simple y sencilla, 2 pi radianes son 360, equivale a pi radianes 180. Salen dos fórmulas. Sale que un grado es pi sobre 180. ¿Y cómo sale eso? Bueno, si usted coge y divide aquí entre 360, aquí le va a quedar 2 pi, déjame simplificar, el 2 no me queda pi sobre 180 es igual a 1 grado. Repito, este radian más adelante se va a desaparecer y a uno ni lo escribe. O sea que 1 grado es pi sobre 180. Si usted quiere calcular 2 grados, pues multiplica eso por 2. Si quiere 4 grados, multiplica por 4. Si quiere 60 grados, pues multiplica por 60. Después que uno conozca el 1, uno puede sacar todo lo demás. Y la otra relación, en vez de despejar grados, usted puede despejar aquí radianes y queda esta relación, que es al revés de esto, al recíproco. ¿Ya? Con eso entonces tenemos, esta fórmula es para convertir grados a radianes y esta es para convertir de radianes a grados. Y esta notita que está aquí es importante,
cuando uno quiera trabajar con, además de grados y radianes, una unidad más pequeña del grado es el minuto y el segundo. Un minuto equivale a 1 grado sobre 60 y un segundo es 1 sobre 3600. Convertir a radianes, 120 grados. Entonces yo tengo que 120 grados tengo que multiplicar por pi radianes sobre 180 grados. Los grados y los grados se van a cancelar, 0 y el 0 se cancela, 12 y 18 se pueden simplificar dividiendo entre el máximo común divisor, que es 6, 12 entre 6 son 2, 18 entre 6 son 3 y por lo tanto quedaría 2pi sobre 3 radianes. 120 grados son 2pi tercio radianes. Esta parte de la simplificación 120, 180, 12, 18, esto es lo que acabo de hacer. Esto aparece en un video donde está máximo común divisor. Eso es en aritmética. En aritmética pueden encontrar para simplificar la aplicación del máximo común divisor. Ahí lo explico bien claro. Menos 600 grados, un ángulo negativo, la misma idea. Lo único que va a hacer es que va a colocar el menos. 240 grados, mira, si aquí tengo 120, aquí tengo 240, pues entonces lógicamente este es el doble, así que aquí debería ser 4pi tercios, ¿no? 4pi tercios radianes. Aplique lo mismo y va a llegar a 4pi tercios. Ahora convertir a grados, al revés, si tengo en radianes pi tercio, mira que no está la palabra rad, ¿ya? Entonces de pi tercio lo quiero convertir a grados, entonces colocamos la fórmula al revés, el pi va abajo y 180 grados va arriba. Pi se cancela y 180 dividido entre 3, eso me da 60 grados. Pi sexto, y con esto termino porque ya estoy pasado de los 20 minutos, 180 sobre pi, entonces esto me daría 30 grados. En general, cuando es más fácil convertir radianes a grados, porque el pi, por ejemplo, aquí mira el pi, yo lo podría sustituir por 180 grados sobre 4. Y lo demás es simplificar. 180 se puede dividir entre 4, esos son 45. Quedaría negativo 3 por 45, sería negativo 135 grados. ¿Ya? Ahí está. Aquí lo hice aplicando la fórmula, pero más adelante no, simplemente cuando veas el pi lo sustituyes por 180 porque vas a convertir a grados. Con este ejemplo termino. Escribe el ángulo 42 grados 25 minutos como una decimal. Entonces tenemos 42 grados, 25 minutos usted lo puede colocar más 25 minutos más 40 segundos. Pero sabemos que 25 minutos es 25. Aquí se me fue un igual que no debe ir. Aquí debería ir más 25 y sabemos que un minuto es igual a 1 grado sobre 60. 1 sobre 60. Entonces aquí al sustituir me va a quedar por 1 sobre 60 más, y el segundo, sabemos que un segundo es 1 sobre 3600, un grado, ¿no? Que sería 1 grado sobre 3600. Ese grado no va, esa bolita no va, así. Y entonces aquí jugamos con la calculadora, 42 grados más 25 de 60, eso podemos hacerlo con la calculadora. 25 dividido entre 60, eso da 0.416 y se repite el 6. Más 40 dividido entre 3600, eso me da 0.01 periódico. Cuando hacemos la operación, recuerda que todo esto es grados, ¿no? Debo sumar 42 más 0.416666, por ahí sigue, esto termina como 42.42777. Pero aquí me dice que debo aproximar a la milésima más cercana.
La primera es décima, centésima, milésima, pero usted debe llegar a esta. Como quieres aproximar a la milésima, debe escribir esta para poder saber dónde lo vas a cortar. Resulta que aquí es un 7, como es mayor que 5, entonces este 7 deberías cambiarlo por un 8. Por lo tanto, la respuesta sería 42.428 grados. Esa es la aproximación a la milésima más cercana de grado. Y con esto terminamos el video. En próximo video pues tocaré la relación entre velocidad lineal, velocidad angular